La mesa redonda es equilibrio entre la fertilización, el regadío y la contaminación, la famosa contaminación difusa, en las nuevas políticas tanto europeas como estatales y me atrevería a decir también autonómicas, dado que hay importantes competencias que tiene la comunidad autónoma aragonesa en materia de control de muchas cuestiones vinculadas con el medio ambiente. Así que voy a dar paso a los participantes. Pero antes de que comiencen, comentar que efectivamente la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, y como bien ha ido introduciendo su nuevo presidente, José Antonio Pradas, ya lleva 15 años trabajando en un aspecto fundamental como es la contaminación difusa por nitratos de origen agrario. En esta línea sí que se ha venido trabajando porque, como bien conocéis muchos de vosotros, importantes áreas del territorio de la provincia de Huesca y lo concerniente a la provincia de Zaragoza, que es regada por la Comunidad General, están declaradas como zonas vulnerables y hay una serie de restricciones que, sin lugar a dudas, hay que anticipar y hay que trabajar. Por un lado está la restricción, pero por otro lado, en la intervención sobre todo de Ricard Ramón, y también debatiremos en esta mesa redonda en torno a esta cuestión, también se ha planteado la necesidad de la mejora tecnológica a través de la agricultura 4.0, de la agricultura de precisión, precisamente para poder optimizar el recurso que en este caso es el fertilizante, y también vamos a contar con expertos con los que podemos hablar de las condiciones propiamente del producto, porque es cierto que en los años 90, a principios de los 2000, sí que se estaba trabajando en una línea muy clara de aumentar la productividad a través de los fertilizantes, a través de los nitrógenos, pero también es verdad que en los últimos años las líneas de investigación, tanto de los centros públicos como de las empresas, están avanzando hacia la sostenibilidad. ¿Cómo conseguir que esos fertilizantes como producto sean eficientes y a la vez sean compatibles con la conservación del medio ambiente? Porque el objetivo definitivo es buscar la rentabilidad y la productividad. Cuestiones productividad, rentabilidad y eficiencia y sostenibilidad que, sin lugar a dudas, tienen que convivir y se tienen que ensamblar, y de ello vamos a debatir y vamos a plantear diferentes cuestiones en esta mesa redonda. Por lo que me comentan, ya están todos preparados, todos microfonados, así que invito a los ponentes a que entren a este escenario. Ellos son María Dolores Pascual, Isidro Campos, José María Salamero, Enrique Novales y José Luis Gabriel, así que cuando queráis, este es vuestro asiento y vuestro escenario. Vamos a recibirles con un pequeño aplauso a ellos, que al final este escenario cuando entras es muy grande y muy frío también, y siempre es una buena manera de dar la bienvenida a cada uno de los participantes, a cada uno de los ponentes que han tenido la deferencia de acompañarnos y de compartir información y diferentes detalles en cuanto a las políticas de gestión hidráulica, en cuanto a la modernización de regadíos y, por supuesto, en cuanto a la fertilización precisa, eficiente o inteligente. Luego le iremos dando diferentes adjetivos y, por supuesto, también hablaremos de la gestión de los nitratos, de los purines y de la nueva política agraria común, que estos días, José María, estás llenando muchos auditorios, por lo que estoy viendo, lo cual demuestra que es un tema de máximo interés. A mi izquierda se encuentra María Dolores Pascual. Ella es presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro desde agosto, desde el verano de 2018. Lleva trabajando en el organismo de Cuenca desde hace más de 20 años, 24 en concreto, y en el 2013 accediste a la Secretaría General. Eres, hay que decirlo, la primera presidenta mujer de esta institución, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y hoy nos vas a acompañar para hablar precisamente de estas cuestiones de máxima actualidad, como es la gestión de las políticas hidráulicas y cómo están interfiriendo y cómo están conviviendo efectivamente con las normativas ambientales que deben de cumplir los productores y los agricultores. Se encuentra también con nosotros, antes lo ha mencionado Ricard Ramón, Isidro Campos, también te ha mencionado Isabel Bombal. Él es Policy Officer, funcionario de políticas en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Eres doctor en Ingeniería Agraria, Ciencia e Ingeniería Agraria por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde has sido investigadora hasta que accediste a la plaza
que ocupas en la actualidad y que está muy vinculada a toda la sostenibilidad ambiental y sin duda un tema de máximo interés para el sector primario que se encuentra en esta sala y que está siguiendo el streaming de Riegos del Alto Aragón. A mi derecha, antes lo he presentado de forma más coloquial, se encuentra José María Salamero, director general de Producción Agraria de este Gobierno autonómico, del Gobierno de Aragón. También eres orcense, veo que somos casi mayoría en esta mesa redonda. Eres ingeniero agrónomo y funcionario superior de la Administración Autonómica y, como decía anteriormente, en estos días pues bueno, también estás encargado de transmitir las novedades aplicadas en este caso a nuestra comunidad autónoma que están llegando desde Bruselas y desde el Gobierno central. Le acompaña a su colega en el Gobierno de Aragón, Enrique Novales. Él es director general de Calidad y Seguridad Alimentaria en el Ejecutivo Autonómico. Eres el único veterinario de formación que tenemos aquí en esta mesa redonda, con amplia experiencia en el sector cooperativo, privado, hasta que accediste a la administración pública. Y es cierto que estos años, pues bueno, eres la cara visible también en los programas de televisión en cuanto a la gestión de purines, que es un tema de máximo interés también para el sector agrario y, por supuesto, para el sector ganadero. Y no por ser el último en esta presentación, o menos importante que los anteriores ponentes, acabo de conocer a José Luis Gabriel. Él es coordinador de la red RUENA, Red de Uso Eficiente de Nitrógeno en Agricultura. No eres orcense, no tienes esta fortuna, pero sí que eres doctor ingeniero agrónomo e investigador titular del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del INIA, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria Alimentaria. Por estar junto a mí y aquí a la izquierda, sí que quiero comenzar este diálogo, esta ponencia con María Dolores Pascual, porque al fin y al cabo toda la cuestión vinculada con la gestión hidráulica es una cuestión que entendemos que hay que introducir, porque a través de Ricard Ramón hemos hablado de cómo las políticas ambientales y de sostenibilidad, la agenda verde, va a influir desde Europa, va a aterrizar de una forma escalonada sobre nuestras políticas cotidianas. También a través de Isabel Bombal hemos hablado de todo el paquete inversor que va a conllevar la modernización de regadíos y que también tiene mucho que ver definitivamente con la gestión ambiental, pero sí que queríamos realizar una primera introducción a través de la presentación que nos has preparado de la importancia que va a tener en los próximos años la gestión ambiental de las masas de agua. Efectivamente, en el mes de abril se aprobó el último plan hidrológico de la demarcación del Ebro y en los vídeos preparatorios, en las entrevistas que estábamos haciendo para esta jornada informativa, y hablábamos que precisamente estáis trabajando los primeros diálogos para poder ir diseñando el siguiente plan hidrológico. Y también se está dialogando en torno a la ley de aguas y a otras cuestiones fundamentales que van a influir definitivamente en el sector primario y en la agricultura, porque la gestión de las masas fluviales, tanto subterráneas como presentes, sin lugar a dudas, van a influir. En este sentido, sí que te pediría, María Dolores, pues una pequeña introducción de cómo se puede alcanzar todo este equilibrio que tú titulas como un equilibrio necesario y que, sin lugar a dudas, es un punto en el que todos nos vamos a tener que encontrar en este territorio y al que tenemos que seguir avanzando desde las diferentes visiones que cada uno de vosotros nos podéis aportar. Así que cuando quieras, pues bueno, aquí tienes el auditorio. Bueno, pues sí, ahora introduzco y luego pongo una pequeña presentación. Simplemente, bueno, pues por ponernos en contexto, y yo creo que Ramón Ricard lo ha planteado, tenemos un contexto europeo que, independientemente de la guerra de Ucrania, que sí que es cierto que ha supuesto una emergencia y una urgencia para todos los Estados miembros, pero lo cierto es que ya previamente y como consecuencia de la pandemia, desde el 2019, hay un ámbito claro por parte de la Unión Europea a través del Pacto Verde. Ese Pacto Verde tiene que traducirse en un desarrollo de las actividades económicas con respeto a los recursos naturales. Y como un elemento necesario, no se trata de superponer un elemento sobre otro, siempre lo digo, sino que precisamente el respeto a los recursos naturales tiene que ser el requisito necesario para el desarrollo de las actividades económicas. En ese contexto económico y de carácter ambiental en el que nos encontramos es donde tenemos que ser capaces de llegar a un equilibrio entre la utilización de los recursos, especialmente por lo que a mí me respecta, del recurso agua, y el desarrollo de estas actividades a través de la agricultura y la ganadería. Y eso es lo que hemos pretendido en el plan, que no está aprobado todavía. Sí que
ha recibido el informe favorable por parte del Consejo de Agua de la Demarcación y en este momento está en tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica. Tiene todavía varios trámites que pasar, entre ellos el del Consejo Nacional del Agua. Pero sí que hemos querido llegar a ese dificilísimo equilibrio del desarrollo de las actividades económicas en la demarcación, especialmente la agropecuaria, con esa clara vocación que tiene la cuenca del Ebro en esta actividad, pero también nos parece imprescindible una visión ambiental que nos la aporta la Unión Europea y nos la aporta la legislación española y que es una obligación jurídica y es una obligación social y que además la sociedad yo creo que cada vez nos lo pide más. Ese equilibrio en el plan que nos ha, bueno, pues yo creo que afortunadamente gracias a las aportaciones de muchos de los ciudadanos, de los propios usuarios, también de los regadíos, pues hemos llegado yo creo que a un equilibrio que avanzará en los planes posteriores en los que ya estamos, precisamente para reducir los efectos perjudiciales que las actividades económicas tienen sobre el agua y especialmente, y en el caso que nos ocupa, pues el problema de la contaminación del agua, de las masas de agua, entendidas como una unidad de gestión y que además de la directiva de nitratos, que luego explicaremos, la directiva marco del agua nos obliga a tener una calidad suficiente de nuestros lagos, de nuestros ríos, de nuestros embalses y en eso tenemos que trabajar. Llegar a ese equilibrio entre los dos elementos que no tienen por qué ser contrapuestos. Bueno, pues vamos a continuar con las intervenciones. Una vez realizada pues esta pequeña presentación, sí que voy a pasar a Isidro Campos. Él viene de la Dirección General de Agricultura, que está trabajando y estás trabajando concretamente en el área de la gestión sostenible de los recursos en políticas medioambientales, donde tratáis de buscar ese equilibrio entre fertilización y contaminación difusa. No sé, y en primer lugar, no sé si en Bruselas también sois conscientes de los problemas de producción que pueden ocasionar el sector del regadío en España, las limitaciones ambientales que van apareciendo y Ricard Ramón ya ha hecho referencia a ellas. ¿Y hasta dónde se va a llegar con las normativas que se están planificando? Quizás es una cuestión importante porque las vamos viendo paulatinamente que van aterrizando de Bruselas hasta nuestra vida cotidiana, que decía anteriormente, pero también parece que hay allí un territorio que es una escalada hacia arriba. ¿Hasta dónde también se va a llegar con estas políticas ambientales? ¿Cuáles son los horizontes, los objetivos, aunque ya se habla de esas agendas 2030, 2050? Pero son estas dos cuestiones. ¿Se es consciente de los problemas de producción que se puede ocasionar en estas políticas ambientales y cuál va a ser el recorrido que van a tener en el futuro? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias por la invitación también a participar en este foro, ¿no? La pregunta te la voy a intentar responder dando una visión más profunda a lo que ya se ha hablado antes sobre cuáles son los objetivos dentro de ese marco europeo y todas las estrategias que lo desarrollan en términos ambientales o en los conceptos o aspectos ambientales que más tienen relación con la agricultura. Se ha tratado mucho y creo que es muy interesante el objetivo del 50% de reducción de las pérdidas de nutrientes al medio ambiente. Creo que lo primero que hemos estado intentando presentar el objetivo por la parte que nos toca, por la parte de cuáles son las consecuencias de ese objetivo. El objetivo es la reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes sin afectar a la fertilidad del suelo, respondiendo a tu pregunta. Y la Comisión estima, los análisis pertinentes nos indicaban que esto puede conllevar a una reducción de hasta un 20% del uso de los fertilizantes. Esa es la primera, creo que ya en gran medida responde a lo que me venías preguntando, ¿no? ¿Cómo se alcanza este objetivo? ¿Cómo se llega a este objetivo? Bien, decir que en este momento ese objetivo es parte de una estrategia de la Comisión Europea. No hay legislación, no hay regulación que de momento lo desarrolle, así como tenemos regulaciones directivas o propuestas de regulaciones directivas que pretenden un objetivo de reducción del uso de pesticidas, pretenden un objetivo de incremento de la superficie agraria dedicada a biodiversidad. No existe una regulación, una propuesta de regulación que lo desarrolle, pero bueno, el objetivo está ahí y el objetivo de la Comisión está ahí.
Ya en su momento, en el año 2019, previo a todo el contexto que no voy a repetir y que todos conocemos, de subida de precios, de baja disponibilidad de fertilizantes, ya en aquel momento se proponían una serie de líneas maestras para alcanzar este objetivo. Y estas líneas incluyen intervenciones dentro de la política agraria, incluyen una estrategia de polución cero que lanzaría posteriormente la Comisión Europea y incluye una parte que yo creo que es muy interesante, que no estamos hablando, que es trabajar con los agricultores para incrementar su eficiencia en el uso de fertilizantes. Y así se dice y se señalan algunas herramientas particulares, como es el caso del FAST, la herramienta para el uso sostenible de fertilizantes, de la cual yo soy responsable dentro de mi grupo de trabajo en la Comisión Europea, y que es un elemento nuevo de la política agraria. Lo que se pretende es que todos los agricultores en la Unión tengan acceso a herramientas digitales que les asesoren sobre el uso de fertilizantes. Cuando un agricultor viene a este tipo de foros, generalmente es un agricultor muy avanzado, es un agricultor que está por encima de la media y entiende que este tipo de herramientas a él ya se le quedan cortas. Él tiene acceso a otra serie de asesorías, tiene acceso a herramientas de agricultura de precisión, pero tenemos que pensar que hay una masa de agricultores, una gran masa de agricultores que no tienen acceso a estas herramientas, que no usan la tecnología y el conocimiento disponible para hacer un uso más eficiente de los nutrientes y que tenemos que intentar mover a todos al siguiente nivel, ¿no? Y con ello conseguir un incremento en la eficiencia que conlleva una reducción de la contaminación sin afectar a la producción. Finalmente, y así a modo de introducción, otros elementos claves que se están hablando o proponiendo para, por una parte, reducir nuestra dependencia de los fertilizantes químicos y de las importaciones, se habla también de el favorecer el acceso al mercado de otros fertilizantes de origen orgánico que tienen un menor peso o una menor contribución en términos de emisiones, menor dependencia energética y por último, dentro de estas líneas que se proponen para mejorar la eficiencia y sin afectar a la fertilidad del suelo, creo que es importante señalar el uso de nuevas tecnologías, ¿no? El uso de nuevas tecnologías, no solo satélite, teléfono, también aditivos, también nuevos fertilizantes, nuevas formulaciones, que es otro de los elementos que nos va a ayudar a movernos en esa dirección de un uso más sostenible. Bueno, después iremos profundizando poco a poco en más cuestiones, porque efectivamente a mí me interesa mucho también conocer cómo nuevas estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los fertilizantes, que quizás es una de las vías, una de las alternativas que podemos comentar en el futuro y que también hablaremos después con José Luis. Voy a continuar ahora con José María Salamero, porque una de las cuestiones que ocupan a los profesionales del campo es la aplicación de la última reforma de la política agraria común, de la PAC. Como decíamos anteriormente, Bruselas aprobó este verano el Plan Estratégico Nacional para el siguiente periodo, 2023-2027, y en Aragón, si no me equivoco, hay más de 35.000 beneficiarios, lo que supone ni más ni menos que un 6,5% del ámbito nacional, del ámbito español. Estos días es cierto que has estado encargado, ¿no?, de comunicar las principales novedades que comienzan en la temática por la que estamos abordando, que estamos hablando, por la aparición de los ecoesquemas, que están sustituyendo a lo que se llamaba el greening en inglés, al pago verde. ¿Y qué diferencias, José María, también a modo introductorio y dada la temática también el contenido de esta mesa redonda, qué diferencias, qué novedades va a haber con la aplicación a partir de enero de 2023 de estos ecoesquemas? Bueno, buenos días a todos, gracias Chema y bienvenidos a todos y a todas. Bueno, pues efectivamente, Ricard Ramón en la intervención que ha hecho ya ha hecho un pequeño esquema de lo que bastante clarificador o bastante esquemático, pero concreto, de lo que va a ser la aplicación de la futura PAC, y tiene una parte de un componente de medioambiental importante y que creo que positivo y que está fundamentada, tiene dos pilares fundamentales, aparte de lo que es el primer pilar. Aparte estaría la parte que contribuiría
de las medidas de desarrollo rural, lo que conocemos como agroambientales, coloquialmente, ¿no? Pero las dos grandes patas de la contribución medioambiental, la PAC más verde que se dice en lo que es el primer pilar, pues sería la condicionalidad reforzada, que toca aspectos concretos de, bueno, la condicionalidad reforzada. Yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que es la condicionalidad, es un mínimo que tienes que cumplir para tener acceso a las ayudas. Entonces, se llama reforzada porque se han incorporado aspectos importantes en este nuevo periodo, que el greening prácticamente está todo metido en la condicionalidad reforzada, y hay aspectos relevantes también en cuanto a requisitos legales y cumplimiento de las buenas condiciones agrarias, focalizados en lo que es la política de aguas y lo que es el uso sostenible de los insumos. Y especialmente en España, pues hay una beca nueva que aparece, una práctica de buenas condiciones agrarias y medioambientales, que es la BECAN 10, que se dedica específicamente a la nutrición sostenible en fertilizantes, que se va a basar fundamentalmente en el Real Decreto que está elaborando el Ministerio de Nutrición Sostenible. ¿De acuerdo? Esa es una de las patas, pero la pata, esa más o menos se ha reforzado, pero ya más o menos todos la conocíamos, ¿no? La pata novedosa y fundamental dentro de la nueva política agraria para el periodo 23-27 son los ecoesquemas, que me cuesta también a mí, pero ellos se llaman ecoregímenes ya, ¿no? Nos lo ponen cada vez más difícil. Nos lo ponen cada vez más difícil, sí. Tenemos que acostumbrarnos a que se llamen ecoregímenes, el Real Decreto así lo contempla. Y es la parte más novedosa y que está generando una cierta inquietud, que no creo que sea necesaria esa inquietud, ese nerviosismo que parece que se está generando, no creo que sea necesaria, porque efectivamente es novedosa la aplicación. Pero las prácticas que se contemplan en esa nueva aplicación, que en total hay 8 prácticas, pues en la mayoría es casi seguir haciendo lo que estamos haciendo, con algunos requisitos adicionales, pues que van enfocados a la parte medioambiental precisamente, ¿no? Y bueno, a destacar, si hay que entrar luego en profundidad entraríamos más, pero a destacar hay un requisito horizontal, digamos, que afecta a lo que son los ecoregímenes, que es en las tierras de cultivo y regadíos. Ahí hay un requisito mínimo que hay que cumplir, que es que tienes que tener una gestión sostenible de tus insumos. ¿Y en qué se está concretando de momento hasta ahora? Pues que vas a tener que tener un plan de abonado, un plan de fertilización, y vas a tener que llevar un control del uso de tus fertilizantes, de tus fitosanitarios y de las dosis de agua que estás utilizando, y que vas a tener que anotar en un cuaderno de explotación. Eso va a ser un requisito que se va a requerir a todas las tierras de cultivo de regadío que quieran acceder a un ecorégimen. Luego, en cada una de las prácticas, que hay unas prácticas que están focalizadas en tierras de cultivo, tierras arables, otras prácticas que están focalizadas en tierras de cultivos permanentes, de frutales, de leñosos, y otras prácticas que están focalizadas en los pastos permanentes. Pues en todos ellos, en alguna actuación de la práctica que tienes que cumplir para tener acceso, pues se establecen ciertas limitaciones al uso de fertilizantes, ¿vale? Que en momentos determinados, en zonas que tú quieres dejar para acogerte a la ayuda, como áreas de biodiversidad, en zonas de no cosechado, pues se limita en los márgenes de los cauces de los ríos, porque va a haber una franja en torno a los cauces de los ríos, y a los grandes canales que no controlan la percolación del agua, pues va a haber unas limitaciones también de uso de fertilizantes también, ¿no? Bueno, a grandes rasgos esa es bueno, sí, poco... nos dará tiempo a seguir profundizando más en todas estas cuestiones y también las diferentes competencias, ¿no? Que las diferentes capas de la administración pública estáis asumiendo. Quien también está asumiendo competencias desde su dirección general es Enrique Novales, como decía antes, director general de Calidad y Seguridad Alimentaria. Lo cierto es que antes introducía con la cuestión de los purines, porque está íntimamente ligada al tema de la fertilización. Me ha llamado también la atención la cuestión que ha comentado Ricard Ramón, que hablaba
de rebajar la cantidad de fertilizantes en el horizonte 2030, pero ha hablado de fertilizantes orgánicos, de fertilizantes químicos y no orgánicos. Entonces, también yo creo que es una cuestión a tener en cuenta, porque sin lugar a dudas en esta provincia de Huesca y en el contexto de Aragón, la importancia que tiene la industria cárnica y en concreto el sector del porcino es mayúscula. Creo que la última cifra que estuve viendo era que teníamos una cabaña en torno a los 11 millones de cabezas, y la industria agroalimentaria que está detrás de ella sin duda tiene una facturación importantísima, creo que ronda los 6.000 millones de euros, mucho basado en la importancia, en la relevancia, en la fortaleza del sector ganadero. En esta cuestión, Enrique, sin lugar a dudas, hay que conocer bien la normativa al dedillo, y en eso entiendo que está también la administración pública, la administración autonómica, y hay que avanzar hacia modelos en los que no perdamos productividad sin perder de vista los horizontes que las diferentes normativas están marcando. Tienes toda la razón en el planteamiento de decir, bueno, el sector ganadero en Aragón y en la provincia de Huesca es un sector importante que siempre tiene que ser compatible en estos momentos con el medio ambiente. O sea, no podemos tener producción y no ser compatibles, ¿no? Es decir, lo que se ha comentado, y la verdad es que yo me he alegrado de que se piense más en la fertilización inorgánica y poco se penalice la fertilización inorgánica, pues bueno, pues eso al sector le va bien. Pero eso es una buena noticia, pero que yo siempre digo que el sector, con la importancia que tenemos Aragón, y tú lo has dicho, es decir, bueno, a nivel más detallista, pues tenemos Aragón alrededor de 8 millones de plazas de cebo, que somos la primera comunidad autónoma en producción de porcino, y por lo tanto eso son unas 3.500 explotaciones, que son 3.500 familias repartidas en el territorio, ¿no? Y eso tenemos que hacer una producción sostenible. Es verdad que el sector porcino, pues bueno, por circunstancias, hasta hace muy poco tiempo, pues las normativas eran normativas sanitarias, que eran las que afectaban, pero normativas medioambientales, bueno, ahí estaban, el purín se gestionaba, no tenía ningún control. En ese sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón, ya en el 2019, entendimos que tenemos que hacer una correcta gestión de el nitrógeno procedente del purín. Porque es verdad que Aragón y la provincia de Huesca tiene zonas vulnerables muy compatibles con un porcino muy intensivo en esa zona, pero también tenemos zonas que tenemos declaradas como vulnerables que la importancia del porcino es mínima. O sea, hay que conjugar agricultura y ganadería para este tema. Entonces, nosotros con esa filosofía implementamos una normativa para saber cómo se gestionaba el purín. Y aquí optamos para que el ganadero pudiera hacer una gestión, digamos, propia en su propia explotación, o bien a través de centros gestores, que entendimos que era la figura más lógica y más real para la gestión, ¿no? En eso estamos, y además en esa normativa establecimos las condiciones de las ampliaciones y nuevas explotaciones que fueran compatibles con el lugar o el sitio donde se colocaran, ¿no? Y de hecho, pues bueno, hay una normativa muy clara que determinadas explotaciones en determinados sitios no estamos denegando la autorización. Y eso, pues bueno, ha sido un punto de inflexión en el sector, es decir, bueno, nos están diciendo que tenemos que ser medioambientalmente compatibles, pero como hasta ahora la Administración no nos decía nada, pues bueno, seguíamos, ¿no? Pero eso ha sido un punto de inflexión de que el sector se empieza a creer que tiene que ser sostenible medioambientalmente. Y lo que no se puede permitir es que cada vez que la Confederación nos pasa datos de puntos de tomar de agua, vayamos contaminando y no solo contaminando, sino las que ya tenemos no rebajamos, que son dos contrapesos que tenemos, ¿no? Y luego lo que yo siempre digo en este tema, que bueno, que tiene el sector, es muy importante, económicamente para Aragón las cifras están allí, como vertebrador del territorio está allí, es decir, el mundo rural no sería lo mismo si no tuviéramos el porcino que tenemos en Aragón, pero tenemos que ser sostenibles. Y yo siempre pienso y digo y le transmito al sector que si no vamos en esta dirección, el crecimiento del sector en Aragón está muy limitado. Tenemos que ir en esa línea, ¿no? Y eso es un tema que la correcta utilización de los purines como fertilizante es lo que tenemos que hacer. Es decir, nos tenemos que olvidar de lo que hace años se hacía, pues se echaba el purín todo el purín de una granja en una hectárea, cuando realmente hay que repartirla, ¿no?
Eso es un poco la filosofía que estamos implementando desde la Administración, sobre todo las ganaderías intensivas, ¿no? Quizá el que más visible es el porcino, pero también tenemos la avicultura. La avicultura tiene otra problemática en cuanto a la gestión de estiércoles, que los puedes transportar, los puedes llevar, ¿no? Al fin y al cabo, hay que ser muy realistas. Cuando tú gestionas un purín, estás gestionando un 15% de nutrientes y un 85% de agua, ¿no? Eso es un poco lo que limita el tema del purín. El tema, por ejemplo, del estiércol procedente del resto de especies más intensivas. Puede ser la avicultura o el vacuno, lo puede hacer un compostaje y llevar a distancias superiores, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la filosofía que estamos imprimiendo en este tema importante y, por lo tanto, el Departamento del Gobierno está preocupado con la gestión correcta que se hace de los estiércoles. Muchas gracias. La verdad es que también dará tiempo, una vez realizada esta primera introducción, a seguir profundizando en estas cuestiones, pero quiero cerrar este primer turno de intervenciones para luego abrir más diálogo y una mesa abierta en la que también podrá participar tanto la gente que nos sigue por streaming como la gente que está aquí en sala. Quiero seguir profundizando con José Luis Gabriel, quien es el coordinador de la red Ruena, dedicada fundamentalmente al uso eficiente del nitrógeno en agricultura. Se creó hace mucho tiempo, también en el año 2002, y de alguna forma ha aunado las visiones de los investigadores, de los centros públicos. También hay una participación, por lo que he visto, en el consorcio, en la asociación de las empresas también. Y antes decía que es verdad que en las últimas décadas, tiempo atrás, se estaba buscando la eficiencia de cara a la productividad, aumentar los rendimientos, que es importante, de la agricultura, pero en los últimos años es cierto que estamos percibiendo que también tanto los centros públicos como las propias industrias fabricantes se está avanzando hacia la sostenibilidad y la eficiencia, pero también desde el punto de vista medioambiental. Vuestro objetivo al final es conectar a todo este conocimiento y que pueda llegar definitivamente al productor, por lo que también este marco teórico lo estáis convirtiendo en un marco divulgativo en los últimos años. Me consta que tienes también preparada una breve presentación, prefieres omitirla. Sí. Pues vamos a avanzar hacia ello. Y sí que te quiero lanzar una primera pregunta, porque es verdad que tanto Ricard Ramón como incluso también de una forma más tangencial Isabel Bombal también se ha ido nombrando, incluso el presidente Rigor del Alto Aragón se ha ido nombrando también la importancia que puede tener aplicar las nuevas técnicas de precisión para rebajar las dosis de fertilizantes, pero yo quiero ir un paso más allá. También es posible mejorar el producto, que sea más eficiente con menores cargas, con menores dosis. Es decir, la industria tiene la capacidad y los investigadores tenéis la capacidad en estos momentos de poder avanzar hacia una rebaja de la condensación, por así decirlo, del nitrato y que realmente cumpla con las expectativas que tiene el productor. Esto sería muy interesante para la gestión medioambiental. Sí, la verdad es que, como comentas, somos una red que llevamos ya 20 años. Nacimos un poquito en la base del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos aunó a muchos investigadores que estábamos trabajando en líneas parecidas respecto al tema de la eficiencia de uso del nitrógeno, sobre todo en este caso. También mucho en la línea de cuando empezaron con las zonas vulnerables de lavado de nitratos. Y bueno, pues con los años nuestra idea era intentar tener sinergias, porque al final los investigadores muchas veces nos ponemos las orejeras y nos centramos en lo que estudiamos nosotros, y el ver cómo los distintos investigadores están enfocando estos problemas desde distintos puntos de vista, pues nos permitió formar este foro en el que ya hemos montado más de 17 jornadas divulgativas con todos estos aspectos de la eficiencia del nitrógeno. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí, la verdad es que sí, es posible. Hay otros fertilizantes más allá de la urea y la verdad es que muchos ya existen y muchos están dando resultados muy, muy buenos. De hecho, yo creo que esta coyuntura que tenemos actual, en la que lo que es la base de nitrógeno del fertilizante se está encareciendo tanto, igual estos otros componentes que se le están añadiendo a los fertilizantes pues pueden quedar mucho más diluidos sus costes, y puede ser un buen momento para que los agricultores empecemos a usarlos de una forma más normal, les perdamos el miedo a los productos nuevos, porque yo entiendo que al final el agricultor se está jugando su dinero y no quiere experimentos con gaseosa. Entonces, si es una cosa muy costosa económicamente,
pues también cuesta meterla en nuestros balances o en nuestros presupuestos previos. Pero ya existen muchas tecnologías, existen inhibidores en distintos puntos del ciclo del nitrógeno que sirven también no solo para la urea, por ejemplo, inhibidores de la actividad ureasa, que es la descomposición de esa urea para tener amonio y nitrato, que al final es lo que toman las plantas. Las plantas no saben absorber urea. Si somos capaces de frenar ese proceso, vamos a tener el nitrato mucho más despacio, con lo cual se va a lavar, la planta lo va a poder ir cogiendo de poquitos a poquitos y no se va a lavar tan fácilmente. Pero aparte de eso tenemos inhibidores de la nitrificación, tenemos fertilizantes de liberación lenta que nos permiten ir distribuyendo esos nutrientes en el tiempo, y todo lo que estás comentando de la agricultura de precisión. Ahora mismo tenemos unas herramientas que hace 20 años parecían ciencia ficción, y ahora mismo muchos de los tractores que ya están en nuestros campos son capaces de conducirse básicamente solos, tienes que ir controlando, pero todavía vamos a necesitar a ese agricultor o a ese ingeniero agrónomo, a ese asesor, que nos diga, porque podemos tener un mapa muy bonito de rendimientos que no deja de ser un mapa de colorines, y nosotros tenemos que ser los que sepamos decir, oye, esta zona ha crecido poco, ¿por qué? Porque no tiene nutrientes, entonces echaré más, o porque tiene muchas piedras y aunque yo le eche 400 kilos de urea, 800 kilos de urea, va a seguir siendo improductiva porque lo que le falta es agua. Si somos capaces de combinar estas tecnologías, y con software como los que nos ha propuesto Isidro, como el FAST o como otras muchas versiones que se están aplicando ya en España, pues vamos a ser capaces de reducir la cantidad de fertilizantes que aportemos, y vamos a ser mucho más eficientes. Y otra cosa que sí que quería decir, porque es verdad que yo me centro mucho en el tema del nitrógeno, pero tanto el ciclo del nitrógeno como el ciclo del agua están muy, muy, muy ligados. Por eso tenemos lavado de nitratos y no tenemos lavado de potasio o no tenemos lavado de fósforo. ¿Por qué? Porque el agua es el mayor modificador del nitrógeno que tenemos en el suelo. O sea, las emisiones de amoníaco son totalmente distintas si damos un riego después de aplicar los purines o aplicar la urea, que si no lo damos ese riego. El nitrato va a producir unas emisiones de óxido nitroso, que también estamos teniendo muchos problemas con óxidos de nitrógeno, y que también nos están poniendo sanciones desde Europa por no controlarlo suficientemente bien. Si tenemos condiciones de encharcamiento en nuestros suelos, vamos a aumentar esas emisiones muchísimo, cosa que si hacemos riegos más cortitos y más ajustados, no vamos a producir esos encharcamientos y no vamos a producir esas emisiones. Y 3/4 de lo mismo con el lavado de nitratos. Si nosotros somos capaces de controlar nuestro riego y que se quede en la zona donde llegan las raíces, donde pueden absorber ese nitrógeno, el nitrato va disuelto en el agua. Si el agua no baja, el nitrato se va a quedar ahí, no vamos a producir lavado. Entonces, el poder gestionar todas estas cosas es fundamental, y creo que estamos ante una situación buenísima por los precios de mejorar estos sistemas. José Luis, aunque me consta que tú eres especialista en el tema de nitrógenos y en este tipo de fertilización, pero también en la ponencia inaugural ha salido a colación el tema del amoníaco verde, que también parece que la Comisión Europea quiere realizar un impulso importante, y seguramente es una cuestión que llegará también que descenderá también a nuestro territorio. ¿Cuál es tu visión también? ¿Qué grado de eficiencia puede tener? ¿Qué recorrido? ¿Cómo lo veis también desde vuestro punto de vista de la investigación? Eso desde luego es una cosa que se está haciendo ya hay plantas piloto, incluso empresas españolas ya tienen plantas piloto en España, y es muy interesante, es fundamental. Lo que pasa es que yo creo que no va tanto en la eficiencia del nitrógeno en el campo, porque al final tú vas a tener una urea que va a ser igual que la urea que puedas obtener de otra manera. Lo que sí que tiene más efecto es a nivel de balances de carbono a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estás reduciendo el uso de energías fósiles, estás obteniendo el hidrógeno de otras fuentes distintas, estás usando energías renovables para producir, pero al final al agricultor o en el sector agrario
puede bajar un poco las emisiones como sector general, pero vamos, eso los policy makers conocéis mejor. Ese carbono, ese tanto se lo van a apuntar los de industria, no los de agricultura. Bueno, hecho este pequeño inciso, que además me consta que no es tu especialidad, luego seguiremos también con Isidro profundizando en esta cuestión, pero sí que quiero abrir ya un poco esta mesa de diálogo, esta mesa de debate, a la que también invito, lógicamente, a todo el público a participar. Quiero comenzar con la presidenta de la Confederación, porque estamos hablando de la importancia que tiene, casi todas las intervenciones han ido en esa línea, la conservación de las masas de agua, que, como decía Enrique, es un parámetro que se está testando, que se está midiendo, no con los resultados, quizás, por lo que estabas comentando, deseables. Esto, en tu opinión, María Dolores, también va a acabar condicionando el uso de fertilizantes en agricultura, la conservación de las masas de agua. Y en este sentido, ¿qué papel va a tener la Confederación en los años sucesivos? ¿Va a tener también un papel de vigilancia en el cumplimiento de esta normativa? ¿También va a ser parte de las competencias de la Confederación? Bueno, los organismos de cuenca estamos al principio y al final del proceso. Estamos suministrando y garantizando el recurso que utiliza la agricultura y la ganadería, y al final del proceso viendo esos excedentes de recurso, cómo vuelven a los cauces. Y los datos que observamos en la demarcación del Ebro no son buenos, a pesar de los esfuerzos que hacen las comunidades autónomas y que hacen los usuarios, los agricultores. Lo cierto es que los datos de nitratos en las masas de agua de la demarcación no son buenos, al contrario, empeoran. La utilización y las buenas prácticas es algo que es competencia de las comunidades autónomas, y por tanto serán las comunidades autónomas de la demarcación las que tengan que controlar el cumplimiento de la normativa en parcela. Qué cantidad de fertilizantes se tiene que utilizar por parte del agricultor y qué forma de aplicar los purines sobre la tierra será. Pero sí que es cierto que después de la publicación del Real Decreto de Nitratos, que el Ministerio para la Transición Ecológica ha liderado en coordinación con el Ministerio de Agricultura, se atribuye a los organismos de cuenca una ampliación de sus competencias en relación con la posibilidad de limitar autorizaciones o concesiones de agua en el caso de zonas en las que haya una incompatibilidad con la conservación de las masas de agua, ya sea del dominio público hidráulico, y también se plantea con el dominio público marítimo terrestre, que será competencia de costas. Entonces, lo que quiero decir es que entre el Estado y las comunidades autónomas tenemos que ser capaces de mejorar la situación de las masas de agua. La Directiva Marco del Agua del 2020 nos exige para el 2027, que está aquí al lado, que nuestras masas de agua estén en buen estado, y hay muchas masas de agua como consecuencia de la actividad agropecuaria intensiva en la demarcación, que no lo están. Y, por tanto, necesariamente, yo creo que la Unión Europea nos está pidiendo, y nos lo está pidiendo además a través de un procedimiento de infracción, nos está pidiendo medidas restrictivas y medidas innovadoras, también a través de la tecnología y a través de formas diferentes de trabajar, a través de sistemas de investigación, de prácticas agrarias que se han llevado a la práctica durante muchísimos años, y que, gracias a la investigación podemos ver que a lo mejor no son tan eficientes, sí desde el punto de vista de la productividad, pero no desde el punto de vista de los retornos y de la mala calidad que generan en el recurso del agua. Y es cierto, María Dolores, también en esta línea, que en los últimos años en el Valle Medio del Ebro hemos visto un crecimiento exponencial muy importante de lo que es la ganadería fundamentalmente porcina, la ganadería intensiva. ¿Crees que además el control de la contaminación difusa en acuíferos dificultará o llegará a impedir que se construyan más granjas en el territorio? ¿Cómo lo veis vosotros desde la Confederación? Bueno, hay una simbiosis natural y evidente entre el regadío y el desarrollo de la ganadería, y en concreto en la cuenca el desarrollo del porcino, sobre todo la parte catalana, aragonesa de la cuenca, y ahora ya se extiende hacia la zona navarra, porque hay infraestructura, porque hay terreno, porque hay agua,
y, por tanto, el desarrollo del regadío va indisolublemente unido al desarrollo del porcino. Y si la fertilización de un regadío intensivo y productivo, como es sobre todo en la margen izquierda del Ebro, aunque en la derecha también, pues genera problemas de nitratos, el incremento exponencial que estamos viendo en la demarcación del ganado porcino, sin duda lo agrava, y lo agrava todavía más. Y yo creo que pues formaba parte de lo que quería exponer la Confederación, y yo creo que las administraciones se van a ver obligadas a limitar en según qué zonas la implantación de nuevas explotaciones ganaderas. Muchas gracias también por tu respuesta, porque también la pregunta ha sido muy directa. Quiero continuar también la mesa redonda con Isidro, porque es cierto que has realizado esa primera introducción y también hemos visto la visión de la Comisión a través de Ricard Ramón. Y aquí, durante la inauguración, Isabel Bombal también ha ofrecido una serie de datos sobre la modernización de regadíos, también amparados por los fondos de resiliencia, por los fondos Next Generation, que están aterrizando desde Bruselas hasta España. Pero sí que me gustaría conocer desde vuestra área, desde la Dirección General y desde el área concreta que tú trabajas, la gestión de los recursos de una forma sostenible, ¿cuál es vuestra visión objetiva de la modernización de los regadíos? Lo digo a colación porque también en los últimos meses hemos visto publicaciones, hemos visto también los lobbies que actúan por Bruselas, en el entorno de la Comisión, que también se han publicado informes no muy favorables a la propia modernización de los regadíos. ¿Cuál es la visión que se está teniendo desde la Comisión y qué mensaje también se puede trasladar en ese sentido? Bueno, nosotros por nuestra parte entendemos que el regadío, y así se demuestra, el regadío es una fuente al final de innovación. Y ha habido varias ponencias esta mañana que lo quedaban claro, ¿no? El regadío va asociado al crecimiento económico, va asociado a un mayor nivel educativo de los agricultores, va asociado a una mayor renovación generacional. O sea, entendemos la parte importante o la parte que el regadío contribuye a la agricultura en general. Ahora bien, también yo creo que está claro y hay que hacer hincapié en que el regadío debe ser sostenible. Y ese regadío debe ir asociado, como decía la presidenta de la Confederación, a unas concesiones de agua que aseguren la sostenibilidad del recurso en la cuenca. Y desde la Comisión nosotros entendemos que la implementación de la de la Directiva Marco de Agua es el marco clave para hacer este regadío más sostenible. Por otra parte, la PAC, o la política agraria, donde nosotros somos más responsables, la política agraria contribuye a hacer el regadío más sostenible, contribuye a mejorar las eficiencias del regadío y a implementar, modernizar, crear regadío allí donde es posible, siempre bajo el paraguas de la Directiva Marco de Agua, que es la que nos da ese marco legal a la sostenibilidad de las masas de agua, ¿no? Porque precisamente también en esa línea te quería repreguntar, en esto último que acabas de comentar. Por ejemplo, la Comunidad General de Ríos del Alto Aragón, creo que en los últimos 30 años ha llegado casi hasta duplicar su superficie de regadíos. En la actualidad creo que supera las 130.000 hectáreas. También, ¿cómo se ve desde Bruselas la posibilidad de ampliación de regadíos y el mantenimiento de todos ellos? Sí, yo creo que la visión de la Comisión está bastante clara en lo que fue la propuesta de la PAC, que al final con algún cambio fue la regulación final. Y por nuestra parte la PAC, yo creo que hay que exponerlo, pues ya tenemos que ir conociendo la nueva PAC. La PAC puede subvencionar, puede apoyar, puede sufragar la expansión del regadío, solo en aquellos casos concretos que las masas de agua que se vean afectadas no están en mal estado cuantitativo. Esto es una diferencia clave con la PAC anterior, es una cosa que todos tenemos que tener en cuenta, que de alguna manera se reduce la capacidad de inversión de los fondos de la PAC en el regadío y se centran en aquellas partes en las cuales se puede considerar más sostenible. Eso por una parte. Luego tenemos la otra cara, vamos a decir, de la política agraria, que es mejora de la eficiencia de los regadíos. En este caso, la mejora de la eficiencia de los regadíos sí que tiene un
un marco geográfico más amplio, puede ser prácticamente en cualquier sitio, pero existe un condicionante que yo creo que es muy importante remarcarlo, que es la obligatoriedad de establecer unas reducciones mínimas en el consumo de agua. Y eso es un elemento esencial. Eso es un elemento esencial por el cual la PAC contribuye de forma cuantitativa al buen estado de las masas. Siempre que haya una modernización de regadío con fondos de la PAC, no entro a discutir otras políticas porque no soy experto, no tengo nada que aportar. Siempre que hay una modernización de regadío con fondos de la PAC, se obliga a una reducción de los consumos de agua con unos porcentajes que se han discutido durante los procedimientos. Muy interesante también, la verdad, todas esas propuestas. Quiero continuar con Enrique, porque tanto en las entrevistas preparatorias que hemos hecho para esta jornada, como incluso también tú lo has introducido al principio en tu alocución, me ha llamado la atención que las zonas vulnerables, las que tienen mayores cargas de nitrato, los acuíferos, los ríos, etcétera, algunas tienen un alto componente ganadero y otras no lo tienen. ¿Tenéis también de alguna forma estructurado, cuantificado el origen de estos nitratos? Y también en las conversaciones que teníamos previamente, te voy a lanzar la frase, también he escuchado también como que desde la ganadería se ha acabado trasladando el problema a la agricultura, en el sentido de la gestión de un producto como puede ser los excedentes ganaderos. ¿Hasta qué punto también se puede saber el origen de esas zonas vulnerables, de dónde viene y cómo es esa ambivalencia que hay entre la agricultura y la ganadería en nuestra comunidad? A ver, que el nitrógeno venga de la ganadería o venga de nitrógeno inorgánico, no hay una diferenciación. O sea, no tenemos una técnica que diga este nitrógeno es de ganadería, este nitrógeno es inorgánico, ¿no? El nitrógeno está y lo que tenemos que hacer las administraciones es poner los medios para que tanto en las zonas con alta densidad ganadera que tenemos y que seguiremos teniendo, hacer las cosas bien, hacer una correcta fertilización, que el nitrógeno que producen esa ganadería se utiliza adecuadamente en la fertilización y luego el agricultor que está utilizando un abono inorgánico en muchos casos, pues que lo utilice en función de los rendimientos que va a sacar, ¿no? Entonces nosotros, como ya se ha comentado, con la sanción que tenemos encima de la mesa con el tema de las zonas vulnerables que tiene España y las comunidades autónomas, pues esto nos ha obligado a hacer unos planes de gestión bastante exhaustivos, ¿no? Es decir, de que en la zona vulnerable pues estamos limitando la cantidad de nitrógeno, la cantidad de nutrientes que tú aportas al suelo en función de la extracción del cultivo que tienes, ¿no? O sea, es decir, y eso es un poco que también aquí pues el agricultor se tiene que concienciar de que no por echar más nitrógeno, por echar más otro nutriente, va a conseguir más producción. O sea, tendrá que echar la cantidad suficiente en función de la producción que tiene que sacar, ¿no? Aquí también estamos hablando constantemente del nitrógeno, pero también hay otro componente que estamos detectando, que es el tema del fósforo, ¿eh? Y nosotros ya en nuestro programa de actuación en zonas vulnerables no hemos hecho obligatorio el control del fósforo en la fertilización, pero sí que estamos haciendo ya unas recomendaciones, porque también estamos teniendo, y la Confederación nos ha pasado datos de acuíferos con un alto contenido en fósforo, ¿no? O sea que estamos con nitrógeno, pero que también habrá que empezar con otros nutrientes, ¿no? Y eso es un poco la idea y la línea que estamos trabajando. Bueno, pues estaremos también atentos a la evolución que pueda tener toda esta normativa. Quiero continuar también con José María, porque es cierto que bueno, la nueva PAC viene con esta nueva normativa muy vinculada a los ecoesquemas. Aquí el modelo de agricultura que hay en rigor del Alto Aragón es un modelo, por lo general, y aunque ahora ya se están implementando otro tipo de cultivos, pero por lo general es un modelo extensivo de herbáceos y muy vinculado pues a una explotación de origen familiar, de origen pequeño. A partir de allí, ¿a qué tipo de ecoesquemas se puede acoger también el productor? Porque efectivamente para
poder acceder a la PAC va a haber que cumplir con una serie de cuestiones. Se habla pues de rotación de cultivos, incluso se llegó a hablar, recuerdo, de agricultura de precisión. En una jornada estuvimos debatiendo hasta de posibles cultivos que se podían incorporar allí o prácticas agrarias. Un poco también al modelo de explotación estándar que puede haber en esta provincia y entre los usuarios de riegos del Alto Aragón. ¿Qué tipo de ecoesquemas pueden ser más interesantes para estos productores? Bueno, pues efectivamente el ecorégimen es una actuación voluntaria, o sea, puedes pedirlo o no pedirlo. Todo el mundo lo tiene que pedir, evidentemente. Eso está claro, porque supone el 23% del presupuesto que está destinado a los importes de las ayudas. Hay que pedirlo sí o sí. Entonces, dentro de las tierras de cultivo de regadío, hay 3 posibles prácticas que se pueden realizar, ¿vale? Que son la agricultura de conservación siembra directa, la rotación de cultivos y las áreas de biodiversidad. Esos son los que, bueno, el arroz, que en la provincia de Zaragoza y en riegos también tiene una cierta entidad, ese tiene un ecorégimen específico para cultivos bajo agua, que son islas de biodiversidad, pero que tiene varias posibilidades y que entiendo que las superficies de arroz se van a coger porque hay prácticas que están dentro de esa que ya se están haciendo, entonces no va a haber ningún problema con el cultivo de arroz. Y respecto de los otros 3 ecoregímenes que se puede acoger las tierras de cultivo, pues por lo que estoy viendo yo estos días, ayer estuve en Binefar, que es una estructura de un regadío con un sistema productivo más o menos similar, pues entiendo que hay mucha gente que se va a decantar por el ecoesquema de rotación en regadío. Requiere un requisito de que tienes que hacer una rotación mínima sí o sí dentro de tu explotación. Esa rotación tiene que ser anual, que será en función, que también en riegos es un cultivo muy implantado, el cultivo de la alfalfa, ¿vale? El cultivo de la alfalfa es una leguminosa y por lo tanto nos permite reducir nuestro porcentaje de rotación necesaria, que las dobles cosechas cuentan como rotación y que el requerimiento más añadido, pero que también va a encajar en la estructura, que es que tienes que dejar un 10% de especies mejorantes. Y de ese 10%, el 5% tiene que ser una leguminosa. Si miramos las explotaciones de riego del Alto Aragón, es que prácticamente van a cumplir todas, excepto aquellas que hagan monocultivo de maíz. Eso no sirve. Pero la estructura y aquellas que hagan cebada maíz única y exclusivamente, pues tendrán que incorporar una parte de su superficie, un 10%, para hacer una leguminosa. Entonces entiendo que va a ser el ecoesquema, el ecorégimen que más aceptación va a tener. La siembra directa, bueno, yo pienso que es un ecorégimen a considerar. Claro, los regadíos agronómicamente es más complicado a lo mejor hacer siembra directa, ¿no? Pero estoy seguro que también va a haber gente, bueno, y de hecho es una práctica que se está haciendo y en la provincia de Huesca fundamentalmente, en los secanos húmedos, fundamentalmente en la comarca de La Hoya, es una práctica que lleva 20 años haciéndose, por lo tanto no tienen que tener ningún problema esos agricultores. No el único limitante, sino el requisito, y que de alguna manera es coherente con lo que estamos hablando hoy, es que en las tierras de regadío, como he dicho ya de un principio, pues vas a tener que llevar un plan de abonado, pero es que eso hasta agronómicamente es coherente. Es que y probablemente acabe siendo un plan de abonado combinado con un plan de riegos, que es que hasta agronómicamente es coherente. O sea, no es una cuestión medioambiental, es que es una cuestión de rentabilidad de empresa. Otra cosa es que, dada la situación, y tal como ha comentado la presidenta de la Confederación y el director Enrique, bueno, pues es que eso va a contribuir a que intentemos aminorar ese incremento de nitratos que estamos llevando y que nos está a nuestras aguas y que nos está llevando a una situación de una posible multa por parte de la Comisión. Y
Esto va a contribuir seguro si se están haciendo esas... Y no es un esfuerzo importante. O sea, hay que quitarle el mito de esta nueva PAC, que no... a ver, hay muchas situaciones que están muy clarísimas y estoy seguro que el 80% de aquí de los que están agricultores, con dudas, evidentemente, con alguna incertidumbre, evidentemente, pero no solo por la PAC, pues porque la semilla de la vez ha subido muchísimo, porque el gasoil está a un precio exuberante, porque la urea... que a lo mejor no hay que comprar tanta, no hay que comprar tanta, hay que comprar menos, aunque sea cara, pero comprar menos, pero no porque sea cara, sino porque no es necesario echar tanta urea en el suelo, pues estoy seguro que se van a adaptar perfectamente. Entonces, concretando, creo que va a ser el ecorégimen de rotación, creo es una... Aunque a mí me gusta mucho el de la siembra directa. Anotamos toda esta información. De momento me reservo la pregunta de los cuadernos de campo y burocracia, que ya me imagino que la irán formulando. No, pero eso es el 23, sitios. Eso ya... Bueno, ya llegará. Ya llegaremos, claro. Ya ves que ahora tenemos el reto de la siembra, que hay que hacerla y que tenemos datos suficientes para poderla hacer. Y que en regadío sí que van a tener que anotar, pero de hecho... Los que están en zonas vulnerables ya lo tienen, el cuaderno de fertilización, y el cuaderno fitosanitario lo tiene todo el mundo. Pues lo van a tener que seguir haciendo, y dosis de riego, eso sí. El 23 ya llegará el cuaderno. Bueno, insisto con mi rol de polimalo y voy a continuar con Isidro, porque también una de las cuestiones generales que se plantea aquí, por ejemplo, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón es un modelo, antes lo describía, es un modelo de muchos usuarios. En términos globales, en comparación a otros países europeos, sí que son pequeños propietarios. Es un modelo que, de alguna forma, también tiene dificultades para poder adoptar muchas de las tecnologías que se han podido poner sobre la mesa como posibles soluciones para ganar en la eficiencia. Es verdad que hay muchas bondades en torno a la agricultura de precisión, agricultura 4.0, pero también es verdad que la implementación de esas tecnologías para el pequeño productor, para las pequeñas explotaciones, no es sencillo para empezar porque no es barato. Me consta que el Gobierno de Aragón también tiene una línea importante de ayudas en la PAC para lo que se viene a llamar agricultura de precisión, con una gran demanda también, me consta que es así, pero no sé si también desde Bruselas nos da la sensación de que para el modelo español, para el modelo mediterráneo, que es un modelo muy social y en general sin grandes superficies en cuanto a propiedad en estos momentos, aunque la tendencia es que vaya siendo precisamente la contraria. No sé si os preocupa que precisamente el tener que cumplir con todos estos requisitos se vaya ocasionando que las explotaciones se estén redimensionando tanto que cada vez estén más lejos de la gente que vive en los pueblos, que vive en el medio rural. Bueno, dos cosas. Voy a empezar diciendo que me encanta la intervención de José María de que agronómicamente tiene sentido un balance de nutrientes y que agronómicamente tiene sentido un balance de agua, ¿no? Para mí eso es el resumen de la charla hoy. Volviendo a tu pregunta, creo que tenemos que comunicar de una forma muy correcta y tenemos que comunicar diciendo cuál es una mejora para el agricultor, cuál es un beneficio para el agricultor, qué le viene bien al agricultor, qué entendemos nosotros que le viene bien y qué es una obligación para el agricultor, ¿no? Y en la pregunta me estás mezclando las dos cosas. ¿Qué son obligaciones para los agricultores? ¿Qué son beneficios para los agricultores o técnicas, dotación de técnicas que le vendrían bien? Cuando estamos hablando de fertilizantes, de reducción en el uso de fertilizantes, de ese objetivo global, de cómo se lleva a la práctica, no estamos hablando en ningún momento de una obligación para el agricultor, estamos hablando de algo que tiene sentido desde el punto de vista agronómico, que tiene sentido desde el punto de vista económico y que además tiene un beneficio ambiental. Es decir, estamos intentando hacer una contraposición entre eficiencia en el uso de los fertilizantes y productividad que, en cierto modo, un poco irreal. Y la estamos creando nosotros en la propia discusión, ¿no? Yo creo que son técnicas o aproximaciones difíciles de adoptar por parte del sector. Yo sé que hace falta más demostración, hace falta convencer a los agricultores prácticamente de puerta en puerta. Yo sé que hacen falta incluso técnicos que sean capaces de llevar los datos, la tecnología, el conocimiento a los agricultores, presupuestos, ¿no? Todo esto es presupuesto al final. Sé que todo eso falta, pero al final estamos hablando de algo que tiene sentido desde todos los puntos de vista. No es una cosa que se imponga.
Tú me hablabas del modelo mediterráneo o español. Bien, la explotación media en Europa tiene 10 hectáreas, ¿vale? Esa es la explotación media europea. Nosotros, yo creo que los españoles no somos ni más ni menos. Estamos ahí en el resto de Europa, ¿no? En microparcelas, parcelas de 2 hectáreas, parcelas lineales en todos los países con un pasado soviético, ¿no? O sea, la diversidad agrícola en Europa es muy compleja. Pero adaptar los insumos o adaptar las aplicaciones de fertilizantes a los requerimientos no es una cosa que cueste demasiado dinero o esfuerzo al agricultor. Quizás es la Administración quien tiene que facilitar el acceso de esos agricultores a todas las herramientas que les permiten hacer un balance de nutrientes, hacer un balance de agua y tener un plan de nutrientes que tenga sentido para su parcela, ¿no? Aquellos que puedan llegar a otras cosas que estamos hablando, ¿no? Pues son aquellos que pueden, pero por lo menos asegurar un nivel mínimo para todos creo que tiene sentido, que no es costoso y que no significa que vayan a cerrar una explotación porque tengan que hacer un balance de nutrientes, ¿no? Esa es mi visión. Bueno, yo realmente cuando hacía esa comparación no la hacía tanto con los países del este, sino con países del centro y norte de Europa, donde, bueno, tú tienes los datos más objetivos y más cercanos, pero evidentemente la productividad también que hay aquí en España no es equiparable a lo que puede haber en países como Dinamarca, Suecia, donde yo veo explotaciones hortícolas muy extensas que aquí no se ven con tanta facilidad. Simplemente ese pequeño matiz, pero lógicamente los datos objetivos los manejáis desde la Comisión. Y aprovecho también, Isidro, para comentarte una cuestión que también preocupa mucho al sector productivo y son los condicionantes ambientales en frontera. Estábamos hablando antes también con Ricard, bueno, de todo este contexto internacional que tenemos, de las dificultades que ha habido de abastecimiento, lógicas por la guerra en Ucrania, pero también, lo conocéis, aquí hay unas exigencias, estamos hablando de nitratos, de aplicaciones, de pesticidas también, que se va a hablar en la estrategia Farm to Fork, en la estrategia comunitaria. Al final también, ¿cómo está ese punto? Porque Europa, lógicamente, tiene unas competencias muy grandes en este aspecto de lo que entra a la Unión, de lo que entra al continente. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? ¿En qué línea se está trabajando? Somos el mayor consumidor del mundo, ¿eh? Europa es el mayor consumidor del mundo de productos agrarios y claro que tenemos una influencia en el mercado internacional, ¿no? Eso es parte... Tengo que decir, como te he dicho antes, yo no trabajo en eso, ¿no? Perdón por la respuesta, pero creo que hay que ser sincero y correcto. Pero la internacionalización de estos objetivos y un diálogo sincero también con terceros países es parte de los elementos que se proponen en la estrategia de la granja a la mesa. O sea, no te puedo resolver la pregunta al completo, pero sí que te puedo decir que por lo menos la Comisión pensó en ello cuando se define y se presenta la estrategia. También quiero aprovechar, nos queda aproximadamente pues un cuarto de hora de mesa redonda. También quiero invitar al público que no lo he hecho, me he dedicado yo a hacer de poli malo, a lanzar todas estas preguntas a la mesa redonda, pero también, bueno, están por allí en ambos lados del auditorio están las azafatas y lógicamente pues cualquier cuestión que queráis plantear a los ponentes, pues para ello están aquí. Quiero continuar entre que lo vais pensando, incluso también si hay los técnicos, si me podéis pasar preguntas si hay a través del canal de YouTube, pues también las recogeríamos. Quiero aprovechar también con José Luis, porque antes te he preguntado efectivamente por la mejora que puede haber propiamente en el producto de los fertilizantes, pero también te quiero hacer una pregunta amable en este sentido y es cómo se está trabajando todo el tema de la agricultura tecnológica, de la agricultura de precisión. Antes hablabas de los colorines en los mapas de rendimientos, pero efectivamente, ¿qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo? También las empresas en qué línea están trabajando, porque es cierto que están muy cercanas a todas estas tecnologías y si allí vamos a tener un recorrido. Y una segunda cuestión que también te quería preguntar es cómo podemos, si también las empresas y la red puede llegar a medir los impactos, ¿no?, de nitrógeno, que antes también nos comentaba Enrique que es difícil, hay unos test que también evalúa la Confederación, los organismos de Cuenca, pero también en origen, ¿cómo lo podemos ir trabajando? Esas dos cuestiones. Toda esta tecnología, ¿cómo se puede aplicar definitivamente para mejorar, para rebajar dosis y que sean lo más eficientes, como dice el título de esta jornada, posible?
A ver, las tecnologías están, ya conocéis, hay muchísimas empresas que empiezan a ofrecer servicios, unas más potentes que otras, pero se está ofreciendo. También desde las administraciones se está metiendo mucho dinero en que cada vez tenemos imágenes satelitales mejores, que pasan más frecuentemente, con una capacidad de detalle mucho más grande. Ya tenemos fotos, bueno, cualquiera puede mirar al Google Maps y ves tu casa perfectamente y te ves casi si estás tomando el sol. Y en el campo es parecido. Y tenemos muchos índices que nos pueden ayudar a tomar todas estas decisiones. También un poco retomando un comentario que hacíais antes del tema de la agricultura de precisión en parcelas pequeñas o agricultores pequeños, no todo tienen que ser parcelas extremadamente grandes con una variabilidad grandísima, con un tractor potentísimo y con una inteligencia del tractor grandísima. O sea, en una parcela pequeña, si tú tienes variabilidad, y el agricultor la conoce y sabe qué zona produce y qué zona no produce. Y agricultura de precisión es tan sencillo como coger tu tolva cuando estás aplicando fertilizante, pararte un segundo, rebajar la dosis de tu tolva y seguir. O de siembra, rebajar tu dosis de siembra y decir, aquí siembro la mitad, no siembro la misma dosis. Entonces, agricultura de precisión podemos hacer todos a nuestra escala. No es necesario eso. Y la última pregunta que me decías... Sí, era también la medición en origen, de las aplicaciones, del impacto que puede tener cercano. Ahí es complicado, a día de hoy es bastante complicado, porque al final todas estas tecnologías de satélite se quedan con una capa muy superficial de todo. Entonces es muy difícil saber si alguien ha aplicado fertilizante o no lo ha echado. El riego igual sí que puede ser un poquito más fácil porque sí que puedes ver si el suelo está más mojado o menos mojado y eso sí que puede dar alguna sensación. Hombre, de todos modos, todos sabemos dónde se aplica mucho fertilizante, por ejemplo, en un maíz que todos conocemos, si ves unas hojas que son prácticamente negras, lo normal es que se haya echado mucho. Entonces, ahí sí que puedes ver. Pero decir si está contaminando o no, a día de hoy es muy, muy complicado. Sí que puede haber un seguimiento más de tipo sensores en campo, de sensores de humedad en distintas profundidades, distintos muestreos de concentración de nitrato a distintas profundidades. Eso sí que pues, se puede hacer, pero a nivel remoto todavía es muy, muy complicado. Y en este sentido, Isidro, también te quería retomar porque a Ricard también le he planteado la cuestión y él me la dijo en una entrevista reciente que estimaban, y era una estimación muy, muy grande, entre un 20 y un 50% que se había podido bajar la carga de fertilizantes, las dosis totales de fertilizantes en la Unión Europea en el último verano. Es cierto que ha habido un problema de desabastecimiento, que las industrias no han podido producir por todos los costes energéticos, del gas, etcétera. Es verdad que también hay unos costes para el agricultor que ha podido dificultar, ¿no?, que ellos compraran ese fertilizante y, por ejemplo, en el caso de España, en esta comunidad de regantes, ha habido una bajada de producción por la escasez de agua, por la falta de ese recurso. Pero ahí sí que te quiero lanzar dos preguntas. No sé si es una tendencia general que podéis detectar o que, aunque sea a través de que podéis intuir de cara al futuro, y si es verdad que la implementación de todas estas tecnologías, de todas estas mejoras, que es una realidad, nos puede conducir hacia ese camino, y no sé si tenéis alguna región, alguna experiencia piloto en ese sentido que haya sido positiva, por buscar también una alternativa que sea buena tanto para el medio ambiente como para la agricultura. Sí, el número al que se refería Ricard creo que corresponde con la campaña pasada, ¿no?, por lo que yo he entendido en la presentación, y la campaña venidera, digamos, apretándola así en términos españoles, campaña pasada, campaña la que... Claro, la pasada tampoco tenía esos condicionantes que tiene esta. Tendremos que ver, no, pero quiero ir a eso, a si Sí. tenía los condicionantes o no. Yo no soy especialista, yo no vivo de esto, pero yo creo que alguien más aquí podría responder incluso mejor que yo. Los fertilizantes no han subido su precio por consecuencia de la guerra en Ucrania. No. Los fertilizantes llevan incrementando su precio prácticamente desde el verano anterior. O incluso, si nos ponemos un poco exquisitos, hace casi año y medio, más de año y medio que están incrementando su precio. Hay una escalada de los precios a nivel global que influyen en ese incremento del precio de los fertilizantes. Esa es la primera. La segunda, las condiciones de cultivo en toda Europa durante la campaña anterior se han visto afectadas de forma muy severa
también por la sequía, y al final la sequía ha conllevado a un efecto o ha tenido su efecto en los fertilizantes, ¿no? Aquel que iba a hacer un top dressing en un cultivo de primavera vio que no llovía, simplemente quitó la dosis adicional, ¿no? Es decir, todo eso se ha ido sumando y ha tenido esa consecuencia. Me dice si es una cuestión europea. No, es una cuestión global, y tanto la sequía como la carestía del precio de los fertilizantes es una cuestión que afectan globalmente. Ayer estaba viendo, es solamente un ejemplo, pero creo que es un ejemplo muy singular. Estaba viendo una zona de arroz en California en la cual prácticamente ha desaparecido el arroz, comparando la campaña anterior con esta campaña. Yo, lo habréis visto todos ya, soy extremeño, le presto muchísima atención a la evolución de las superficies de cultivo en Extremadura, y en la cuenca del Guadiana han dividido por 10 el área plantada de arroz. Es decir, divides entre 10, pasa de 20.000 hectáreas a 2.000 hectáreas el área que se está sembrando de arroz por consecuencia de la sequía. Eso conlleva también una reducción en el uso de fertilizantes, ¿no? Con lo cual hay varios componentes que van en esta dirección. Y lo que tú me decías, alguna zona piloto, alguna zona no. Yo no tengo conocimiento de ningún ejercicio de la Comisión a ese nivel, ¿no? a un nivel de zona piloto. Lo que sí, de una conversación que manteníamos antes, en estos foros generalmente uno pide datos o incluso ofrece datos que él tiene. Eso es muy interesante. Es muy interesante si alguien siempre puede contactar con nosotros, ofrecernos su visión, ofrecernos lo que ellos están viendo en su día a día. Hace poco tiempo tenía una discusión con tu compañera sobre productividad del regadío y el impacto social del regadío. Es algo que ellos han analizado y nosotros siempre estamos muy abiertos a recibir todo ese tipo de información que nos ayuda a una mejor definición de las políticas, ¿no? En esta línea, María Dolores, también un poco escuchando las diferentes intervenciones, es verdad que en todos los casos son intervenciones más desde el punto de vista agronómico, al final aunque están en departamentos, pero es desde esas consejerías, desde esos departamentos, también la red ruena aúna al sector productivo. También sí que te voy a pedir a ti una valoración de cómo ves las posturas que se están planteando también desde el sector productivo para poder tratar de paliar esta situación con la que estamos conviviendo y que efectivamente la Confederación como organismo de cuenca tiene competencia sobre ello y tiene que tratar de mejorar el estado de las aguas que gestiona, porque al final es su competencia y su obligación, entiendo. Entonces, también cómo estás valorando las diferentes visiones, los planteamientos que aquí se están ofreciendo de cara a encontrar soluciones, que al final es el reto que tú misma en esa presentación planteabas a la hora de iniciar tu intervención. Bueno, yo creo que afortunadamente todos vamos evolucionando y yo creo que evolucionando hacia mejor, en el sentido de que todas las administraciones, pues los objetivos son los mismos, y también yo creo que los usuarios del regadío, sobre todo los grandes sistemas, que tienen capacidad técnica y organizativa para darse cuenta de que el problema de la contaminación por nitratos pues es un problema que está allí, es un problema, es una evidencia, son datos periódicos. Los controles que hace la Confederación con sus redes de control, de monitoreo constante, que vamos además, como consecuencia de ese Real Decreto de Nitratos aprobado, vamos a incrementar las frecuencias y la extensión de ese control, y por tanto es un hecho. Y contra ese hecho yo creo que no hay opinión, ¿no? Ahora, creo que solo el hacer un buen diagnóstico de la situación, el aceptarlo, el asumir que tenemos un problema de contaminación por nitratos, que yo creo que es una consecuencia del éxito de la transformación en regadío en la cuenca del Ebro, en el que yo creo que la Confederación ha contribuido a través de muchos años, muchas obras hidráulicas, la de Almudévar que estamos haciendo para riegos del Altragón y otras es un ejemplo, y que pues ahora nos encontramos con la derivada de esa transformación en regadío. Hay margen todavía para la eficiencia gracias a los proyectos de modernización, pero tenemos allí un problema que hay que afrontar. Las administraciones han dado un paso adelante con esa modificación normativa, reduciendo los niveles máximos permitidos, tanto las aguas subterráneas como las superficiales, de miligramos por litro, y eso exige
un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos, de las administraciones y de los regantes. Y yo creo que para las confederaciones hidrográficas y la del Ebro en particular, que como decía antes tiene una clara vocación agropecuaria, pues es un reto importante también. No solo nos vamos a poder quedar en el control exhaustivo que se ha hecho hasta ahora, el transferir esos datos a las comunidades autónomas para que adapten sus planes de buenas prácticas, sino que bueno, pues creo que cuando estamos viendo en determinadas zonas de la cuenca que el nivel de nitratos, sea por actividad agraria o sea por actividad ganadera, normalmente si superpones las manchas de regadío en la cuenca, las zonas vulnerables y el desarrollo del porcino, pues hay muchas zonas que coinciden. Y como digo, hay una implicación evidente entre el regadío y el desarrollo de la ganadería. Como digo, hay zonas en la cuenca que tienen unos índices de nitratos muy, muy por encima de lo que marca la normativa. Y allí, si tenemos que cumplir o intentar cumplir, porque nos está diciendo la Unión Europea en la Directiva Marco del Agua que tienes que alcanzar el buen estado de las masas de agua, no podemos seguir incrementando en actividades que generan todavía más nitratos. Yo creo que la Unión Europea ha reconocido en ese proceso de infracción que el Reino de España ha hecho esfuerzos a través de sus distintos niveles de administración en corregir ese problema, pero lo cierto es que no está dando buenos resultados y por tanto nos exige más. Y creo, en fin, me parece que al final no solo las administraciones, yo tengo confianza, como no podría ser de otra forma, en las comunidades de regantes y en los sistemas de regadío que me consta, grandes sistemas de la cuenca y otros no tan grandes que están ya estableciendo sus propios sistemas de control de nitratos para determinar pues, de dónde proceden, en qué zonas se puede actuar y cómo se puede actuar, y después haciendo una labor de divulgación entre sus usuarios para implementar todo este tipo de medidas que puedan ser o bien de tecnología o bien de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Yo creo que al final vamos a pasar de que, sobre todo las comunidades de usuarios, controlen no solo el agua que les entra, sino también y sobre todo el agua que les sale, en qué cantidad, el retorno y en qué calidad. Bueno, la verdad es que está siendo una mesa redonda para mí bien interesante. Nos queda un poco más de 3 minutos. Sí que quiero recoger una última pregunta que nos ha llegado a través de YouTube. Te la voy a trasladar a ti, José Luis, pero es cierto que se la podría trasladar también a cualquier otro componente de esta mesa. Y si trasladan la necesidad de que haya, dado que se está otorgando una gran importancia a las tecnologías, a todo el paquete de comunicación, de agricultura de precisión que está habiendo para controlar toda esta cuestión, si no se debería de hacer un esfuerzo ya no solamente en unas ayudas directas a la compra y la adquisición de maquinaria, que es importante sin duda, sino también hacia la transferencia, hacia la formación. Es decir, también que haya un paquete de apoyo, un paquete de ayudas a que se sepan manejar todas esas herramientas que en muchas ocasiones ocurre que el propio productor las puede tener en su propia explotación, pero es cierto que es difícil sacarle todo el rendimiento. A mí mismo me puede ocurrir, me puedo comprar un ordenador con la máxima potencia y estoy seguro de que le saco un 10% de las posibilidades que le pueden sacar los técnicos que están ahí arriba, ¿no? Entonces, esa transferencia de la información, no sé si también desde vuestro punto de vista la veis necesaria e importante en este momento y que esté dotada económicamente. Hombre, a ver, yo no soy el que maneja el dinero, me parece un destino buenísimo. Por eso te lo he preguntado. Me parece un destino buenísimo porque es verdad que la transferencia y que al final el tener muchos datos no implica saber más, implica tener muchos datos. Si no eres capaz de interpretarlos, es como no tener nada. Entonces, el tener herramientas o gente que te enseñe a interpretar esos datos y que tú, con tu conocimiento de tu parcela, porque una persona también desde una empresa o lo que sea, si no conoce tu parcela, tampoco va a saber interpretar los datos o no les va a extraer todo el jugo que tú le puedes extraer porque sabes lo que pasa a pie de campo y la conoces. Entonces creo que es un destino fundamental y creo que también parte de ese dinero debería venir a formarnos a los técnicos y a los investigadores, que muchas veces nos cuesta explicar estas cosas también. Para nosotros están clarísimas y
y esa brecha que hay entre los que estamos trabajando en esto y el agricultor de campo es grandísima, y ese salto cuesta mucho, y lo sé. Bueno, también por eso vengo aquí, para que me podáis preguntar en persona. José María, ya para terminar, no quiero desaprovechar esta cuestión. Ya sé que también compartís competencias con el Departamento de la Dirección General de Desarrollo Rural, Producción Agraria. Al final unos gestionan un pilar, otros otro, pero ¿veis viable también el poder tener ayudas para este tipo de transferencia, fomentar también la formación en el sector primario? Desde el Departamento de Agricultura, ¿qué visión tenéis en este sentido? A ver, es una pena que no esté Jesús no sí, aquí, pero por eso he dicho que es la competencia suya. Mis datos que yo tengo hasta en mis conocimientos, está claro, el departamento desde un principio, desde la anterior legislatura, hubo una apuesta clara hacia la innovación y la transferencia, y en el nuevo PEPAC, yo no sé cuantificarte, pero hay un incremento de presupuestario dedicado a lo que es transferencia. Y claro que debería ser más, por supuesto, pero creo que es de las... No puedo asegurarlo, pero creo que es de las medidas que mayor incremento presupuestario tiene. ¿No, Enrique? Yo creo que es así. Y, por lo tanto, la apuesta es clara por parte del departamento, y hay que arbitrar, y de hecho se está arbitrando durante este periodo que estamos cerrando, y creo que está funcionando bastante bien. María Dolores me pedía un último turno de intervención, y con ello ya cerramos. Nada, sí, simplemente una cosa que antes se ha dicho que, claro, al agricultor, no sé quién lo ha planteado, que el agricultor muchas veces experimentos con la gaseosa, ¿no? Creo que ha sido José Luis, pues porque, bueno, pues la implementación de este tipo de medidas en tu finca, pues bueno, pues puede generar ciertos miedos, ¿no? Entonces, una de las pequeña aportación, pequeña porque, en fin, pues porque no es competencia nuestra, pero sí que la Confederación Desarrolla tiene la propiedad de hace muchos años de una finca en el sistema del Canal de Aragón y Cataluña. Es una finca de regadío en la que hemos desarrollado algunos pequeños proyectos en colaboración con los regantes, en algún caso pequeños proyectos de fertirrigación con el CITA de Aragón, y algunas cosas que tenemos prevista con el IRTA de Cataluña. Y bueno, pues yo creo que es un campo experimental de una finca de regadío en una zona consolidada ya de regadío, y en el que, bueno, la Confederación pues tampoco está para perder dinero, pero tampoco para ganarlo, ¿no? Y entonces alguna pequeña experimentación. Ahora queremos hacer un proyecto piloto de unas balsas naturales de filtro verde, unas balsas, 4 balsas, para que, bueno, pues los retornos de la acequia que pasa por la finca, que van a una de las retornos grandes del sistema del Canal de Aragón y Cataluña, con una gran incidencia de nitratos, pues a ver un proyecto piloto, a ver si verdaderamente funcionan ese tipo de humedales. Ya hay experiencias de ese tipo, pero creemos que nuestra pequeña aportación, no queremos solo ni teorizar, ni queremos solo limitar, que también es nuestra función, sino queremos poner a disposición de proyectos de investigación pues una finca que tiene la Confederación, que cuida desde hace muchos años y de la que está muy orgullosa, pero que creemos que su fin primordial tendría que ser ese, ¿no? Una finca de experimentación, y que lo ha sido siempre. Sí, recuerdo que en Monegros hubo un proyecto también que se implementó hace unos años, el proyecto LIFE, Creama Agua, también con fondos europeos, que también buscaba rebajar las cargas de nitrantes, en ese caso en el río Flumen, creo recordar, sí. A través de estos filtros verdes. Bueno, pues de esta forma terminamos esta mesa redonda. Os agradezco a los 5 que hayáis soportado también mis cuestiones y mis preguntas. Agradeceros también al público la atención que habéis tenido con todos nosotros y con todos ellos especialmente. Son las 12:35, la verdad es que vamos perfectamente de tiempo. En principio a la 1 está convocada la siguiente mesa redonda, y ahora tenéis estos 25 minutos para poder disfrutar de un café que creo que han preparado allí fuera. Así que os esperamos a todos en 25 o 30 minutos. Muchas gracias. Un aplauso para ellos.